ejemplo. Lo que vamos a hablar ahora es, bueno, esta es una exposición bastante detallada, ¿ya? Para que entiendan mejor el síndrome coronario agudo, pero en el libro está todo resumido. O sea que si entienden ahora la clase, después cuando lean el libro va a estar todo resumido. Las preguntas van a ser igual, tipo caso clínico, con 4 alternativas de respuesta y solo una respuesta verdadera. Para marcar todas, y va a estar relativamente fácil. Si leen el libro, está todo ahí. Entonces vamos a empezar. Vamos a tratar de tocar nomás los puntos más importantes para que tengan una idea general. Ya no vamos a tratar de entrar mucho en detalle. Entonces tenemos que tradicionalmente el concepto de placa vulnerable ha sido central en la comprensión del síndrome coronario agudo. Pero ahora se sugiere que la vulnerabilidad no reside solo en la placa, sino en el paciente como un todo, no en la persona. Hay que considerar factores sistémicos, inflamatorios, genéticos y hemodinámicos que van a predisponer a la inestabilidad coronaria. Vamos a hablar un poco de la placa que se rompe. Esta placa es el fibroateroma de capa delgada. Representa la lesión precursora clásica de la ruptura de la placa. Y se caracteriza por un núcleo neutrófico amplio, una capa fibrosa delgada, escasas células musculares y más bien abundantes macrófagos. La ruptura ocurre generalmente en la región de los hombros, que es el costado de la placa, y se facilita por la degradación del colágeno mediada por metaloproteinasas de matriz y por el estrés de pareja. El trombo que resulta es principalmente de plaquetas. ¿Ya? Es un trombo blanco. También tenemos la erosión de la placa, que es otra forma de síndrome coronario agudo. En este caso, en el caso de la erosión, se da sobre todo en pacientes jóvenes, mujeres y fumadoras. Lo que se va a perder es el endotelio. Va a haber una pérdida de endotelio y disfunción endotelial. Entonces tenemos un engrosamiento intimal con un fibroateroma de capa fibrosa más bien rica en colágeno tipo 3 y ácido hialurónico. Y no va a presentar o presenta menor infiltrado inflamatorio y menos calcificación. Y la trombosis se desarrolla de manera intermitente. Y el otro mecanismo tenemos el nódulo calcificado. En este caso es la causa menos frecuente de trombosis coronaria y la vemos en arterias calcificadas, sometidas a alto estrés mecánico. La disrupción de la capa fibrosa se da sobre todo en las áreas que tienen calcificación. Esto va a exponer el material trombogénico a la sangre y va a favorecer la formación de trombos ricos en fibina. Acá tenemos un esquema y un corte histológico justamente de estas placas. Esta es la placa ateromatosa que tenemos inflamatoria, que hay bastante componente inflamatorio, y el trombo que se forma es rico en plaquetas. Acá tenemos más bien que no hay tanto componente. Acá hay más colágeno, de verde, y hialuronidasa, ácido hialurónico, hay menos infiltrado inflamatorio, ¿no? El trombo también es principalmente de plaquetas. Esta es la erosión, un esquema de la erosión. En el caso de la erosión, lo que se pierde es la capa de las células endoteliales, o hay una disfunción de las células endoteliales.
Y el nódulo calcificado, más bien lo que vemos es una calcificación, y ahí en esa calcificación es donde se produce la ruptura de la placa. Vamos a hablar de un poco de epidemiología. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. La cardiopatía isquémica constituye la forma más frecuente y principal responsable de los síndromes coronarios agudos y de la muerte súbita cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares causan cerca de 17.9 millones de muertes anuales. 7.5 se deben a cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular representan el 85% de todas las enfermedades, de las muertes por enfermedades cardiovasculares. En Europa, las muertes cardiovasculares son casi el 50%. En Estados Unidos viene a ser, hay cada año 660.000 nuevos infartos en el mercado. En cuanto a la incidencia del síndrome coronario agudo, el IMA sin elevación del ST es más frecuente que el IMA con elevación del ST. Los hombres desarrollan cardiopatía isquémica 7 a 10 años antes que las mujeres. Las mujeres premenopáusicas están protegidas, pero después de la menopausia, la incidencia de síndrome coronario agudo se incrementa 3 veces. Y bueno, 3/5 partes de las muertes por enfermedades cardiovasculares ocurren en personas mayores de 75 años. Acá tenemos un esquema de las causas de muerte entre hombres y mujeres. Hoy vemos que la principal causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres. Acá también tenemos una representación de las enfermedades cardiovasculares en distintos países, en hombres como en mujeres. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, tenemos los factores tradicionales, que son el tabaquismo, dislipidemia, hipertensión y diabetes mellitus. En estos casos, el riesgo aumenta proporcionalmente al número de factores de riesgo y a la intensidad o severidad de estos factores. Se utilizan generalmente puntuaciones de riesgo, ¿no? O scores. El de Framingham se utiliza más en Estados Unidos y el score de la Sociedad Europea de Cardiología se utiliza más en Europa. ¿No? También tenemos otros scores que nos sirven para evaluar el riesgo de muerte cardiovascular. Nosotros en Latinoamérica todavía no hemos hecho ningún score, así es que nos guiamos por cualquiera de estos dos. En cuanto a las diferencias regionales, vean que en Europa Occidental tienen tasas bajas de cardiopatía isquémica. En cambio, en Europa Oriental las tasas son muy altas. Generalmente, pues, Europa Oriental es más pobre que Occidental, ¿no? En Estados Unidos la tasa ha bajado de 223 a 223 muertes por 100.000 en el 2013. Y estas diferencias en las tasas de cardiopatía isquémica se deben principalmente al acceso a la atención médica y terapias de repercusión. Nosotros no tenemos mucho acceso, entonces prácticamente sí igual.
factores socioeconómicos, ya vamos a ver cómo un nivel socioeconómico bajo hace que tengamos una alta mortalidad, una alta tasa de tabaquismo. Dieta, tabaquismo y también a la implementación de guías basadas en evidencia. Bueno, acá es un esquema de las tasas de mortalidad de distintas enfermedades, cómo han aumentado o disminuido. Y en el mundo se ve que hay una disminución global de la mortalidad cardiovascular, ¿no? En Europa ha disminuido 28% en hombres y 30% en mujeres. En Estados Unidos se está disminuyendo continuamente desde los años 60. Parece ser que las muertes por el IMA con elevación del ST son las que están disminuyendo, mientras que el IMA sin elevación del ST se mantienen iguales o han aumentado ligeramente. Y esto se atribuye a mejor control de los factores de riesgo, mayor uso de terapias de repercusión e intervención coronaria y optimización del manejo hospitalario e invasivo del síndrome coronario. Y acá están los esquemas como en general el impacto del miocardio, la muerte por IMA está disminuyendo, pero se debe generalmente al ST elevado, a la disminución del ST elevado. El ST no elevado prácticamente sigue igual o ha aumentado un poquito. ¿Ya? Esa es la tendencia global. Bueno, la letalidad varía en las distintas regiones. Por ejemplo, en Suecia es del 4.5%, mientras que en Letonia es más alto, 15.4%. El infarto ha disminuido, la letalidad hospitalaria por infarto ha disminuido 30-40% en Europa y 56% en Estados Unidos. Y esto se debe a un mayor uso de repercusión y angioplastía primaria, la estrategia invasiva del IMA sin elevación del ST y el mejor uso de la terapia farmacológica. Los factores que contrarrestan esta tendencia de disminución de la mortalidad es el aumento de la obesidad y diabetes tipo 2, el envejecimiento de la población y en regiones de Europa del Este y Asia Central que son más pobres, igual que Latinoamérica, la mortalidad no ha mejorado significativamente. Acá tampoco, ¿no? Porque justamente no tenemos accesos, por ejemplo, a la angioplastía o a estrategias invasivas tempranas. Vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos 9 factores de riesgo que son responsables de más del 90% de todos los infartos. Y estos factores de riesgo modificables son la relación ApoB, A1, tabaquismo, factores psicosociales, obesidad, hipertensión, bajo consumo de frutas y verduras, inactividad física, diabetes y alcohol. ¿Ya? Todo esto se puede modificar y prácticamente disminuiríamos los infartos. En cuanto a la edad y sexo, los infartos aumentan con la edad. Las mujeres presentan el primer infarto 9 años más tarde que los hombres. La mortalidad en hombres es de 180 por 100.000 y en mujeres de 100 por 100.000. Es menor la mortalidad en mujeres. Pero las mujeres tienen más síntomas atípicos y mayor prevalencia de minoca. La minoca es el infarto del miocardio sin obstrucción de las arterias coronarias. Hasta un 37% de mujeres presentaron un infarto sin obstrucción significativa de las arterias coronarias.
y solo un 12% de hombres han presentado un minoca. Además, el minoca es más frecuente en mujeres. Antecedentes familiares. Para decir que hay historia familiar positiva, tenemos que tener un pariente mayor de 55 años, o sea, que haya tenido un infarto a la edad menor de 55 años en hombres o menos de 65 años en mujeres. Y si tenemos un padre afectado que ha tenido un infarto, nuestro riesgo aumenta en un 60% de tener enfermedad coronaria. Se ha visto que la principal variante se encuentra en el cromosoma 9. Se han visto hasta 100 variantes en este cromosoma. No se sabe muy bien cómo el mecanismo en que actuarían estas mutaciones. Pero las pruebas genéticas todavía no se recomiendan de rutina, salvo que el paciente tenga hipercolesterolemia familiar. Otro factor de riesgo, dislipidemia. Entonces, el riesgo aumenta cuando el LDL está aumentado, triglicéridos aumentados y HDL disminuido. Por cada disminución de 1 milimol del LDL, disminuimos en 23 o 24% los infartos o muerte coronaria y la necesidad de revascularización. El objetivo de las guías es principalmente bajar el LDL, ¿ya? No tanto la apoproteína B y la lipoproteína A son objetivos secundarios. Lo principal es bajar el LDL. Y hemos dicho que las mujeres premenopáusicas están protegidas en parte porque tienen un perfil lipídico más favorable. Pero después de la menopausia, este perfil lipídico cambia. Tabaquismo. Tabaquismo acelera la aterosclerosis, aumenta la vulnerabilidad y ruptura de la placa y aumenta la trombosis. Dejar de fumar disminuye en 32% los eventos cardiovasculares. Todos los tratamientos para dejar de fumar son seguros en pacientes cardíacos. El tabaquismo pasivo también incrementa el riesgo de infarto. Tenemos que los factores psicosociales también incrementan el riesgo de infarto. O sea, un paciente con estrés crónico, depresión, privación socioeconómica implican el riesgo de infarto. Un paciente pobre, deprimido, con estrés, tiene más infarto. ¿Ya? Vean cómo es importante los factores psicosociales. El estrés laboral explicó el 32% de riesgo de infarto. La depresión implica el riesgo de infarto. La miocardiopatía hipertensiva, que es una miocardiopatía por estrés, es más frecuente en mujeres. Obesidad. Ahora ya se está tratando la obesidad como una epidemia, ¿no? Casi todo el mundo sufre de obesidad, de sobrepeso. Se ha visto en este estudio que el 92% de las personas tienen sobrepeso, 37% ya son obesos y 58% tienen obesidad central. Entonces el riesgo de infarto aumenta en 30% por cada desviación estándar del índice de masa corporal. El riesgo de la obesidad se debe en parte a la hipertensión, a la diabetes y a la dislipidemia que está asociada a la obesidad. Pero también la misma grasa visceral va a aumentar la inflamación, va a aumentar la resistencia a la insulina y va a aumentar la disfunción endotelial. Y eso va a aumentar el riesgo de infarto. Entonces hay que bajar de peso, ¿no? Como prevención primaria, antes de que tengan un infarto. En cuanto a la nutrición, hay que disminuir las grasas saturadas y grasas trans, disminuir la sal y disminuir las gaseosas. Y hay que aumentar frutas, verduras, fibras, pescado y nueces, por el omega 3. Se ha visto que la dieta mediterránea redujo el riesgo cardiovascular en 30%.
Y las frutas y verduras protegen contra el infarto. O sea que tienen que comer fruta, verdura, pescado y nueces. Hipertensión es otro factor de riesgo. La definimos como presión arterial mayor a 140/90 en el consultorio, más de 135/85 en un papel. Afecta casi al 20% de todos los adultos a nivel mundial. Un aumento de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica implica el riesgo de muerte coronaria. La hipertensión causa rigidez arterial, disfunción endotelial y menor reserva coronaria. Entonces va a incrementar el riesgo de infarto, ACV, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. La actividad física disminuye la presión arterial, disminuye la grasa visceral, la glucosa y los lípidos. Mejora la función endotelial y aumenta las colaterales coronarias. Disminuye la agregación planetaria, aumenta el tono vagal y disminuye las arritmias. Entonces, en general, el balance global es que el ejercicio es fuertemente protector. Salvo que se ha visto que el ejercicio muy intenso puede inducir arritmias. ¿Ya? Pero después, en general, es protector. Diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina. La diabetes, tanto la 1 y 2, duplican el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular. Un paciente con diabetes es igual a un paciente que ha tenido un infarto de corazón. ¿Ya? El riesgo es bien alto, es igual que hubiese tenido un infarto. El riesgo de diagnosticar diabetes es igual a diagnosticar un infarto. El riesgo es mayor si es encima de diabético, es mujer, ya para enfermedad coronaria. En los síndromes coronarios agudos, el 32% ya tiene diabetes conocida, el 22% se le está diagnosticando en el momento del síndrome coronario agudo y 36% son prediabéticos. Ahora han salido nuevos fármacos que sirven para el tratamiento de la diabetes, prediabetes y además son protectores cardíacos. ¿No? Tenemos los agonistas de la GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2. Otras condiciones clínicas asociadas a aumento del riesgo de infarto, tenemos la enfermedad renal crónica, sobre todo a tasas de filtración glomerular menor a 15. Las infecciones respiratorias también aumentan el riesgo de infarto durante e inmediatamente después de la infección. Por eso se recomienda la vacunación antigripal, la vacunación con neumococo. Y las enfermedades autoinmunes también aumentan el riesgo de infarto. ¿No? Se ha visto que la artritis, el lupus, la psoriasis aumentan el riesgo y se ha visto que el metotrexate puede tener un pequeño efecto protector. Vamos a ver ahora un poco de los mecanismos fisiopatológicos. Primero, el síndrome coronario agudo incluye cuatro entidades: angina inestable, IMA con elevación del ST, IMA sin elevación del ST y muerte súbita cardíaca. Son las cuatro entidades clínicas que constituyen el síndrome. Bueno, estas entidades surgen como manifestaciones agudas y no lineales de la aterosclerosis. Es un proceso crónico inflamatorio de las arterias coronarias. Ya, vamos a ver acá un poco de la inflamación. Por ejemplo, acá, el paso de una placa estable, una placa inestable, que se rompa y que produzca un zika, depende mucho de la activación de la inflamación local o sistémica. En este
estudio, el CANTOS, se ha visto que tratando la inflamación con canakinumab, que es un antagonista de la interleucina 1, se disminuyó los eventos cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, hacia ahí también están tratando de sacar nuevos agentes, más que todo antiinflamatorios, para reducir el riesgo de infarto. ¿Cómo es la fisiopatología general de la aterosclerosis? Se inicia en la adolescencia, ¿ya? Por la dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes, obesidad y predisposición genética. A esto se suma la disbiosis intestinal, esto que está de moda, ¿no? Que hay que tener una buena flora intestinal. ¿Por qué? Porque si hay una alteración en la flora intestinal, esto contribuye a la inflamación sistémica y a la resistencia a la insulina, que favorecen los infartos. Y el evento inicial es la disfunción endotelial. Se pierde la respuesta vasodilatadora y va a aumentar las moléculas de adhesión y liberación de monocitos macrófagos. Entonces la placa aterosclerótica, que al principio era solo una estría grasa, va a crecer hasta convertirse en placas fibrosas con contenido de lípidos, colágenos y células inflamatorias en su interior. ¿Ya? Y si es que esta placa se vuelve vulnerable, se rompe la placa y se produce el coágulo, el trombo, el Zika. Entonces, para producirse el Zika se conocen 4 mecanismos principales. El principal mecanismo es la ruptura de placa con inflamación sistémica. Es responsable de más del 50% de todos los Zikas. En este caso hay una inflamación crónica difusa. Vemos mediadores como interleucina 1, interleucina 6, TNF, proteína C reactiva ultrasensible, y también hay mayor células inflamatorias, ¿no? Neutrófagos, macrófagos, linfocitos T, CD4. Entonces este es el principal mecanismo: ruptura de placa con inflamación sistémica. También puede haber una ruptura de placa pero sin inflamación sistémica, y esto se cree que se debe más a estrés físico o emocional para que se rompa la placa. Hay mayor adrenalina, noradrenalina y vasoconstricción del y hay cristales de colesterol que estarían involucrados en la ruptura de la placa. El tercer mecanismo es la erosión de la placa. En este caso es más frecuente en mujeres, diabéticos y ancianos. Y lo que sucede es de que se pierden las células endoteliales. Ya hay una depuración endotelial, se pierden las células endoteliales y esto va a activar y esto produce la ruptura de la placa y el trombo. Y el cuarto mecanismo es la placa sin trombo. ¿No? En estos casos vemos una placa pero que no se ha roto. ¿Ya? Y esto se debe más bien lo que hay es un vasoespasmo, ya sea de las arterias epicárdicas o microvascular, de la microvasculatura, sin que se rompa la placa. O sea, se obstruye la circulación por vasoconstricción. Y esto se da hasta en un 30% de pacientes. ¿No? Se ha visto que no tienen lesiones obstructivas angiográficas. Y el mecanismo es hiperreactividad del músculo liso vascular a través de la vía de la rhombinasa. Y acá tenemos el esquema. Tenemos ruptura de la placa con inflamación. Ahí están las células inflamatorias.
Ruptura de la placa sin inflamación, no hay células inflamatorias. En este caso la proteína C reactiva ultrasensible, cuando hay inflamación aumenta bastante. Acá la proteína C reactiva ultrasensible no aumenta porque no hay inflamación. Tenemos la erosión de la placa cuando hay una denudación endotelial y la vasoconstricción, ¿no? Que es el otro mecanismo. Principal y el clásico es este, ¿no? Que todos han estudiado, todos saben. Acá tenemos cómo hay una alteración en las células inmunológicas, tanto en la inmunidad adaptativa como innata, se altera en el caso del síndrome coronario agudo, sobre todo con inflamación sistémica. Y este es el esquema que todos saben de cómo se produce la inflamación y la ruptura de la placa, ¿no? Vulnerable. Donde el colesterol, el LDL, es el principal responsable, entra a la placa. Esto va a traer monocitos que cuando se comen al LDL se transforman en macrófagos. Estos macrófagos pueden morir, se produce la apoptosis, salen los ésteres de colesterol que van a formar un núcleo necrótico de colesterol. Este colesterol va a activar el inflamasoma, que va a activar también toda la inflamación, ¿no? Y se rompe generalmente se rompe la placa por acá, por los hombros, o sea, en los costados. Este es el esquema de cómo sería la denudación endotelial, o sea, la erosión, ¿no? Cuando se pierden las células endoteliales o hay una disfunción endotelial. Ese sería el mecanismo fisiopatológico. Y acá hay un esquema de la vasoconstricción, ¿no? Donde lo que está alterado es la célula muscular lisa. También hay una disfunción endotelial, hay disminución del óxido nítrico y se produce una vasoconstricción. Y por eso se produce el SICA. En cuanto al tratamiento, actualmente se está tratando, estos son los nuevos objetivos que se está haciendo, ¿no? En cuanto al tratamiento clásico, que es antitrombótico, ¿no? Antiagregantes, anticoagulantes, para bajar el colesterol. Ahora se está buscando otros tratamientos según los mecanismos que hemos visto. Entonces se está tratando de modular el microbioma intestinal, la microflora intestinal, mediante dieta o probióticos. Después, en el caso de la ruptura con inflamación, hemos visto que se está dando canakinumab, ¿no? Que es un bloqueador de la interleucina 1-beta. Si hay ruptura sin inflamación, sí se está probando estos inhibidores de ACAT1 y las estatinas en altas dosis. En el caso de la erosión, se está probando estos objetivos. Cuando es vasoespasmo, se está, como es mediado a través de la ROC quinasa, se está estudiando inhibidores de la ROC quinasa. ¿Ya? Ese es el tratamiento a futuro que se está viendo ahora. Ahora vamos a ver los mecanismos de la trombosis. La trombosis es clave en la génesis de los síndromes coronarios agudos, o sea, la formación del trombo del coágulo. Entonces tenemos que ver la aterogénesis y el daño endotelial. La aterogénesis es un proceso inflamatorio crónico impulsado por la infiltración de lipoproteínas oxidadas y
la interacción monocito-macrófago con el endotelio. En condiciones normales, el endotelio actúa como barrera antitrombótica mediante la liberación de prostaciclina y óxido nítrico. La ruptura o erosión expone la matriz subendotelial y activa la coagulación y la agregación plaquetaria. Y de esa manera se inicia la trombosis. En cuanto a la coagulación, tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y ambas convergen en la vía común. La vía intrínseca es a través del factor 12 con contacto con la matriz subendotelial, y la vía extrínseca a partir del factor 9 que activa el factor tisular. Ambas convergen en la vía común. La vía común genera trombina y la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. ¿Ya? Y también se van a activar las plaquetas. Y esta activación plaquetaria aumenta la generación de trombina, o sea, también es procoagulante. La activación plaquetaria, tenemos que la exposición al colágeno de la matriz hace que las plaquetas se activen, ¿no? La trombina también actúa sobre las plaquetas y las activa a través de los receptores PAR1 y PAR4. Entonces la plaqueta activada va a cambiar de forma, incrementando el área de contacto y la adhesión interplaquetaria. Va a formar tromboxano A2, que favorece la agregación plaquetaria. Va a degranularse y va a liberar ADP, ATP y serotonina, y P-selectina, que promueve la inflamación y la interacción plaqueta-linfocito. Se activan sus receptores P2 y Y12, ¿ya? Que también aumentan la agregación plaquetaria. Y hay exposición de fosfatidilcerina, que también aumenta la función de la trombina. Todo esto, justo con la activación de la coagulación, va a hacer que se forme el trombo. Y acá tenemos el esquema. La coagulación, tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca, que se activan ambas. Y después tenemos la vía común. La vía común, el factor 10A, 10 activado, convierte la protrombina en trombina, y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Y la activación plaquetaria, acá tenemos como la trombina activa la plaqueta a través de PAR1, PAR4. La plaqueta va a cambiar de forma, va a degranularse, va a liberar serotonina, ADP, ATP, y activan también se activa la glicoproteína 2B3A, y va a liberar tromboxano. Y se activa la plaqueta, entonces el coágulo o trombo que se forma es rico en plaquetas y fibrina, ¿ya? Y se llama trombo blanco en la muestra. Entonces, el infarto de miocardio se define como la necrosis irreversible del tejido miocárdico secundario a isquemia prolongada por oclusión completa de una arteria coronaria. Primero, la lesión se produce en el subendocardio y de ahí avanza hacia el epicardio, subepicardio. La extensión y evolución del daño miocárdico depende de la localización y extensión de la oclusión, la presencia de circulación colateral, la duración de la oclusión,
la demanda metabólica del miocardio y la existencia de preacondicionamiento isquémico. En 2 a 4 horas ya vemos necrosis macroscópica. Determinantes del daño miocárdico. El flujo coronario residual o colateral es el factor más importante para limitar la necrosis. Mientras haya flujo, un poquito de flujo, limitamos la necrosis. Taquicardia y anemia aceleran la muerte celular. Episodios previos de isquemia breve y irreversible producen un preacondicionamiento. El preacondicionamiento protege al miocardio a futuros eventos isquémicos. ¿Ya? Entonces acá está la fisiopatología de cómo el preacondicionamiento reduce la isquemia. Ahora, la reperfusión coronaria temprana, o sea, es abrir el vaso y que vuelva a haber flujo hacia esa zona del miocardio. También puede producir la reperfusión una lesión en el miocardio por reperfusión. Entonces, la reperfusión coronaria temprana mediante trombolisis o angioplastia primaria es el tratamiento más eficaz para restablecer el flujo y rescatar al miocardio en riesgo. Sin embargo, esta reperfusión puede producir una lesión en el miocardio, daño tisular. Y esto se debería a una lesión, porque produce una lesión letal en los miocitos por la reentrada súbita de calcio, una lesión, sobre todo un daño microvascular que genera un fenómeno de no reflujo, puede producir un miocardio aturdido y también puede producir arritmias de reperfusión. Todo esto produciría la lesión por reperfusión. ¿Ya? Y el miocardio aturdido es la manifestación de la disfunción posisquémica transitoria en tejido miocárdico viable. Ya, bueno, ese es el fenómeno de no reflujo. Vean las alteraciones histológicas en el infarto del miocardio, cómo se produce la necrosis, ¿no? También se puede producir hemorragia miocárdica por la reperfusión. Vamos a hablar un poco de la estratificación del riesgo, del diagnóstico y la estratificación del riesgo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del síndrome coronario agudo? Tenemos que hacerlo primero de forma rápida, estructurada, y es mejor si nos basamos en algoritmos, ya que el pronóstico depende de la detección precoz del isquemia. Entonces, para hacer el diagnóstico nos basamos en historia clínica, examen físico, EKG, biomarcadores de daño miocárdico y podemos complementarlo con imágenes cardíacas. Historia clínica. Lo típico es el dolor, ¿no? Es el síntoma cardinal. Este dolor, sobre todo en el lima con elevación del ST, es opresivo, retroesternal, de más de 20 minutos, irradiado a cuello, mandíbula, hombro, brazo izquierdo, y se puede estar acompañado de sudoración o disnea. En el caso del infarto sin elevación del ST o angina inestable, los síntomas de este dolor puede ser menos intenso o puede ser atípico. Y siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras causas de dolor torácico, ya sea cardíacas y no cardíacas. El examen físico puede ser normal.
normal. ¿Ya? Un examen físico normal no quiere decir que no tenga un signo. Pero el examen físico, los signos nos pueden indicar indirectamente gravedad. Hipotensión, taquicardia o bradicardia nos dicen que ya hay un compromiso hemodinámico. Si encontramos infiltración yugular, crepitantes, tercer ruido o soplos, indican insuficiencia cardíaca o complicaciones mecánicas. Pero también podemos encontrar un examen físico normal. El EKG es la herramienta inicial fundamental. ¿Ya? Y se debe tomar en los primeros 10 minutos desde que ingresa el paciente. El EKG nos va a poder permitir distinguir el IMA con elevación del ST del IMA sin elevación del ST. El IMA con elevación del ST, el tratamiento es reperfusión de urgencia, o sea, angioplastía, y si no hay angioplastía, trombolysis. ¿Ya? Y lo que vamos a encontrar es una elevación del ST. En el IMA sin elevación del ST podemos ver un infradesnivel del ST, una inversión de la onda T, o podemos también tener un EKG normal. ¿Ya? Y más bien las troponinas o biomarcadores elevados. Si no estamos seguros de los cambios en el electrocardiograma, podemos repetir el electrocardiograma, pedir otro, porque va a haber, si es un infarto, va a haber cambios, ¿ya? En el electrocardiograma. Después, para el diagnóstico, utilizamos los biomarcadores de daño miocárdico. Y acá tenemos las troponinas, es el gol estándar de los biomarcadores, la T o la I. La curva de la troponina nos indica que es un infarto, o sea, ascenso y descenso. Ahora tenemos las troponinas ultrasensibles, que permiten que se elevan, o sea, precozmente, y nos permite diagnosticar el IMA. La CPK-MB también puede utilizarse como marcador complementario. Y hay que tener en cuenta estos factores no isquémicos que pueden aumentar los niveles de troponina. Entonces, este es un esquema, por ejemplo, si tenemos signos vitales, si tenemos un dolor típico, es más probable que sea un infarto. Si en el electrocardiograma tenemos un supradesnivel o infradesnivel del ST, también es más probable. Si las troponinas aumentan bastante, también es más probable que sea un infarto. ¿No? Acá es diagnósticos diferenciales de dolor torácico. Tenemos causas cardíacas y no cardíacas, que siempre hay que tener en cuenta, que también pueden producir dolor torácico. Y se han desarrollado algoritmos con la troponina ultrasensible para poder diagnosticar el infarto. Entonces, lo que hacemos es pedimos troponina a la hora que ingrese, o sea, cuando ingrese el paciente, a la hora y a las 2 horas. ¿Ya? Y según eso, se desarrollan estos algoritmos que sirven para diagnosticar el infarto de miocardio. Entonces, si le pedimos una troponina ultrasensible y sale elevada o se eleva en la primera hora, o sea, el control se eleva bastante, el delta de la primera hora se eleva, estamos frente a un infarto, ¿ya? Y hay que llevarlo a la unidad coronaria y hacer una angiografía. Si tenemos un nivel de troponina muy bajo o no varía en el control a la hora, a las 2 horas, la troponina no varía,
descartamos que sea un infarto. Y le podemos dar de alta sin ningún problema. Y ya que venga por consultorio para hacerse otros exámenes. Ahora, si es que los valores son intermedios, es mejor dejar al paciente a la guardia y hacerle más exámenes, sobre todo de imágenes, ¿ya? Para ver si es un ciclo. Acá tenemos un ejemplo de un IMA ST elevado, cara inferior. ¿Ya? El electrocardiograma, y acá está la angiografía donde está obstruida la coronaria derecha. Acá está obstruida la descendente anterior a nivel proximal y da una elevación del ST, de B1 y todas las precordiales. ¿Ya? IMA ST elevado. Una vez que diagnosticamos, hay que estratificar el riesgo. ¿Para qué nos sirve el riesgo? Porque si es un paciente de alto riesgo, hay que hacerle una angioplastía de inmediato. Entonces, para eso nos sirve la estratificación. Una vez confirmado o sospechado el SIDA, se emplean herramientas clínicas y de laboratorio para predecir el pronóstico. Se puede utilizar la escala Grace o TIMI. ¿Ya? Lo que más utilizamos es la Grace. Si tenemos un paciente de alto riesgo, por ejemplo con un Grace mayor a 140, es mejor hacerle una estrategia invasiva temprana, o sea, una angioplastía en las primeras 24 horas. Bueno, estos son factores de confusión que siempre deben tener en cuenta. Condiciones que aumentan las tromboninas, que también deben tener en cuenta. Y las imágenes que pueden utilizar, sobre todo se utiliza para ayudar al diagnóstico, la ecocardiografía, la angiografía y la resonancia magnética. Sobre todo si el paciente está estable. Ya. Ahora vamos a ver el manejo. Primero del IMA sin elevación del ST y después con elevación del ST. Primero vamos a ver el IMA sin elevación del ST. Vamos a utilizar terapias antiisquémicas, antitrombóticas y la estrategia de revascularización. Antiisquémicas tenemos manejo inicial, monitorización, oxígeno, signos vitales, oxígeno si la saturación es menor a 90, control del dolor con nitratos o morfinas, hay que estratificar el riesgo, generalmente utilizamos la escala de Grace para ver si va una estrategia invasiva temprana o simplemente conservadora con tratamiento médico. Entonces, en el tratamiento antiisquémico tenemos nitratos y beta bloqueadores. Nitratos lo utilizamos sobre todo endovenoso si persiste el dolor, hay hipertensión o insuficiencia cardíaca. Tenemos que tener cuidado si es que está hipotenso el paciente o ha tomado recientemente su pastilla de sildenafil. ¿Ya? Mejoran el flujo coronario y alivian el dolor anginoso. Los beta bloqueadores también son antiisquémicos, reducen la demanda de oxígeno y disminuyen la mortalidad intrahospitalaria, pero están contraindicados en la ICC descompensada cuando hay bradicardia o espasmo coronario. Ahí no debemos darnos. Después tenemos el tratamiento antitrombótico. En el antitrombótico tenemos los anticoagulantes y los antiplaquetarios. Anticoagulantes evitan la propagación del trombo y la formación de nuevos coágulos. Tenemos generalmente heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina,
Fondaparinux y Vivarinuril. Lo que utilizamos más acá es la enoxaparina. Ya, pero podemos utilizar cualquiera de estos. Todos son antitrombóticos. Después tenemos los antiplaquetarios. En los antiplaquetarios tenemos aspirina, inhibidores del receptor B2Y12 y inhibidores de la lipoproteína 2B3A. La aspirina inhibe irreversiblemente la COX-1 y reduce la producción de tromboxano. Dosis de carga 150 a 300 y mantenimiento 75 a 100. Disminuye eventos en 46%. Los inhibidores del receptor B2Y12 tenemos estos cuatro fármacos: clopidogrel, tasindrel, calderol y candelol. Candelol es endovenoso, los otros son vía oral. En nuestro medio, lo que más usamos es el clopidogrel. Tenemos azudel y candelol también para usar. Y después también podemos utilizar los inhibidores de la lipoproteína 2B3A. Pero estos no se recomiendan de forma rutinaria, solo como tratamiento de rescate. ¿Ya? Y tenemos apsizumab, epipavir y opivab. Y acá tenemos un esquema de dónde actúan, ¿no? Los anticoagulantes, dónde actúan. Por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular actúa en el factor 10 activado y en la antitrombina. Donde actúan los distintos anticoagulantes y donde actúan los antiplaquetarios. La aspirina y el clopidogrel 2 a través de la COX-1. Los inhibidores del receptor B2 y B12 que actúan viendo el ADP. El ADP no dejan que se active la proteína. Y bueno, los inhibidores de la lipoproteína 2B3A, ¿no? También todo esto son tratamientos antitrombóticos. Entonces tenemos antiisquémicos, antitrombóticos. Y en el caso, como hemos dicho, del síndrome del Zika sin inflamación del ST, tenemos que ver también la estrategia de revascularización. En este caso, estratificamos el riesgo. Generalmente hemos utilizado el RES, y si es muy alto riesgo, estrategia invasiva precoz. Angioplastía en menos de 2 horas. Si es de riesgo alto, tenemos 24 horas para la estrategia invasiva. Y si es de riesgo intermedio o bajo, solo manejo conservador con todo el tratamiento farmacológico. No necesita estrategia invasiva. ¿Qué se prefiere? ¿Angioplastía o bypass coronario? Angioplastía sin enfermedades de 1 o 2 vasos, sin compromiso externo. Y si es una enfermedad del tronco, con bypass, ¿ya? Cirugía de bypass. Bueno, esto es la terapia de consideraciones especiales, no deben saber, no es necesario que sepan. A largo plazo. Entonces, a largo plazo hay que dar estatinas, hay que dar dietas o bloqueadores de los receptores de antihipertensinas, si hay ICC, hipertensión o diabetes. Si hay ICC con fracción de eyección disminuida, podemos dar espironolactona, siempre y cuando no haya insuficiencia renal ni hipercalemia. Hay que controlar los factores de riesgo, tabaquismo, hipertensión, diabetes, hiperglicemia, y siempre hay que hacer rehabilitación cardíaca y educación del paciente. Algunos casos especiales, tampoco no es necesario que sepan.
vamos a hablar. Eso han sido IMAs sin elevación del ST. Antisquémicos, antitrombóticos, hoy tenemos anticoagulantes antiplaquetarios y estrategias invasivas y es de alto riesgo. Y el IMA con elevación del ST, todo, o sea, el IMA con elevación del ST se tiene que ir a angioplastia, a la vascularización. ¿Ya? Entonces, hemos visto que el IMA con elevación ha disminuido la mortalidad gracias a la implementación de las terapias de repercusión y farmacológica, o sea, la angioplastia, ¿no? Se ha reducido del 25% al 5%. La repercusión oportuna sigue siendo el pilar de tratamiento del IMA con elevación del ST. Entonces, para la estrategia de repercusión, lo ideal es la intervención coronaria percutánea, angioplastia primaria. Pero esto siempre y cuando haya un centro que pueda hacer la angioplastia primaria en los 120 primeros minutos después del diagnóstico. Si no disponemos de un centro que cuente con la angioplastia primaria, hay que hacer nomás la fibrinolisis. ¿Ya? Y la fibrinolisis lo ideal es hacerlo en los primeros 10 minutos. O sea, llega el paciente y en los primeros 10 minutos ya tenemos que darle la fibrinolisis. Pero siempre y cuando no haya centro para angioplastia primaria. Ideal, angioplastia primaria. Entonces, si hay un paciente con un SICA-ST elevado, lo ideal es llevarlo a un centro con angioplastia primaria y hacer la angioplastia en los primeros 120 minutos. Si no hay angioplastia primaria, pues no hay que hacer la fibrinolisis en los primeros 10 minutos. ¿Ya? Básicamente es eso. En cuanto a la terapia fibrinolítica, tenemos el TNF clase y el ALTE clase. El ALTE clase se da en infusión, dura más o menos 1 hora y media. El TNF clase es simplemente un óleo. Ya está. Y tiene menos riesgo de hemorragias no cerebrales. O sea, si pueden escoger, cojan el TNF clase. Siempre hay que ver las complicaciones de hemorragia. ¿No? La más temida, la hemorragia intracraneal. Y después de una fibrinolisis, siempre hay que hacer una angiografía del retina para ver cómo han quedado las arterias coronarias en las primeras 24 horas. Contraindicaciones de la terapia fibrinolítica, esto también deben de tener en cuenta. Principalmente si hay sangrados o hemorragias intracraneales en los últimos 6 meses. En estos pacientes también le damos antiplaquetarios, aspirina, dosis de carga, clopidogrel. Podemos darle también enoxaparina, anticoagulantes, fondopalinox tenemos. Y tampoco se recomienda el uso de inhibidores de la lipoproteína 2B3A. Entonces, intervención coronaria percutánea primaria sigue siendo el tratamiento de elección si está disponible en los primeros 120 minutos. El acceso radial es el que se recomienda y el uso de stents farmacológicos o liberadores de fármacos. No se recomienda aspiración de trombos ni implantación diferida de stents. ¿Ya? Acá también está un esquema según los tiempos, pero como les he dicho, de preferencia en elevación del ST, angioplastia en los primeros 120 minutos.
Acá igual un esquema de la con sus angioplastia, que es una indicación A. Complicaciones del infarto con elevación del ST. Tenemos el fallo de bomba, ¿no? Insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico. Tratamiento, oxigenoterapia, nitratos, diuréticos, inhibidores YECA o ARA2, y en casos graves, ventilación mecánica, inotrópicos, e incluso se puede balón de corta pulsación, se puede colocar eso o el eco. Acá está la clasificación Kimball para la insuficiencia cardíaca. 1, sin signos de insuficiencia cardíaca. 2, crepitantes pulmonares. Tercer, ruido, intoxicación yugular. 3, edema agudo de pulmón. 4, shock cardiogénico. El shock cardiogénico es otra complicación de Lima con elevación del ST. Mantiene una mortalidad hospitalaria cercana al 50%. Si el paciente hace un shock cardiogénico, en nuestro medio es casi seguro que va a fallecer. El pronóstico es bien malo. Tratamiento, repercusión inmediata, dobutamina, balón de contrapulsación, dispositivos de asistencia ventricular o ECMO. Esto no tenemos en nuestro medio, por eso es que la mayoría fallece. La rotura cardíaca también es una complicación. Tratamiento, cirugía urgente. La recurgitación mitral aguda también es generalmente por disfunción o rotura del músculo papilar. Tratamiento también cirugía precoz. Se puede utilizar el balón intraórtico como puente. Otra complicación, las arritmias. 20% presentan incluso taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. El tratamiento, ya saben, pues de la TB sin pulso y de la FB, ustedes ya son expertos. Hay que utilizar beta bloqueadores, y si hay un bloqueo, lo mejor es el marcapaso transvenoso. Terapia coadjuvante, beta bloqueadores, nitratos, antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio no están recomendados en la fase aguda. Los subgrupos no es necesario que sepan. Siempre hay que hacer la prevención secundaria. Dejar de fumar, la dieta, disminuir el peso, baja de peso, rehabilitación cardíaca y adherencia al tratamiento. Y ahora se está estudiando la polipíldora, ¿no? Esta polipíldora tiene aspirina, estatina y un YECA. Todo es una sola pastilla para que no tengan que tomar tantas pastillas. Entonces, el tratamiento a largo plazo, aspirina de por vida, doble antiagregación plaquetaria por 6 a 12 meses. Siempre hay que proteger el estómago, o sea, porque la aspirina es gastrolesiva. Los antiagregantes plaquetarios son gastrolesivos. Hay que dar beta bloqueadores, inhibidores YECAS o ARA2, espironolactona, si tiene una fracción de eyección reducida, y las estatinas. Hay que dar a todos los pacientes.
tema del tiempo y lo que se debe dar en el caso de el impacto con elevación del estrés, ¿no? Se recomienda antiagregantes, antitrombóticos, pero que no es necesario que sea. Listo, chicos. Eso sería todo lo que es SICA.